Qué alegría saludaros, queridos hermanos, amigos, para juntos un día más estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, nos encontramos en el capítulo número 9 y este capítulo nos habla de los dos eh, ángeles no mencionados en los capítulos anteriores. Recuerden que en el capítulo anterior hablamos de cuatro ángeles o cuatro trompetas y el día de hoy vamos a trabajar pues dos trompetas. Para ello vamos a utilizar la interpretación típica o tradicional de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la cual tiene una apreciación especial para esta profecía. Iniciemos leyendo el versículo número 1. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo, y del pozo subió como humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder con el poder que tienen los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen la hierba ni la tierra, ni las cosas verdes de ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en medio de sus frentes. Finalmente, podemos mirar aquí que estos símbolos que Juan está mirando están haciendo daño no a las cosas. Generalmente las langostas pues destruyen los sembrados, destruyen las chacras, destruyen la finca. Pero aquí los escorpiones vienen para dañar a personas. Entonces estos escorpiones no pueden ser entendidos o no pueden interpretarse como escorpiones literales, sino como escorpiones simbólicos, representados pues por un poder político, por un poder religioso, que se levanta para hacer daño a aquellos que no tienen el sello de Dios. Dice: se les mandó que no dañaran a la hierba ni la tierra ni a las cosas verdes de ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Pero no se les permitió que los mataran, sino que los atormentaran 5 meses, y su tormento era como el tormento de escorpiones cuando hiere al hombre. Estos 5 meses han sido interpretados por el principio año por día. ¿A qué nos referimos? Eh, Puede interpretarse como si un año equivalente a un día, entonces estos 5 meses serían equivalentes a 150 años, ¿verdad? Y tradicionalmente la iglesia lo interpreta más o menos de la siguiente manera. En el año 1299 dice que los árabes y musulmanes que entraron en este periodo de tiempo atacaron al imperio romano del oriente, que también se rebeló contra la verdad divina, y esto ocurrió hasta el año 1449. Entonces note ustedes que desde el año 1299 hasta el año 1449 hay un periodo de 150 años. Bueno, en ese periodo, tanto habíamos mencionado, sí, los árabes y los musulmanes se levantan y atacan directamente a Roma. Recuerden que Roma está oprimiendo a la iglesia, está oprimiendo a los santos, está oprimiendo a los hijos de Dios, está oprimiendo a los siervos del Señor. En este periodo es parte de un periodo de inquisición romana, y estas personas que se levantan, o estos hombres que se levantan con un poderío militar, no hacen daño al cristianismo, sino que hacen daño a los romanos. Siempre y cuando los cristianos pagaran sus impuestos, ellos no tocaron cristianos, sino que tocaron a Roma, a los opresores, a los que estaban destruyendo al pueblo del Señor y a los que habían hecho daño al pueblo del Señor a través de las inquisiciones. Bueno, esa interpretación es una interpretación tradicional. Usted puede considerarla, puede analizarla, puede investigarla. Considero que tiene cierta lógica. Continuamos leyendo el texto bíblico. El texto bíblico dice en el versículo 6: en aquellos días los hombres buscarían la muerte, pero no la hallarían; ansiarían morir, pero la muerte huiría de ellos, haciendo énfasis de que estas plagas cayendo sobre eh, ellos, la tortura, el sufrimiento psicológico, social, espiritual,
social de ese tiempo, pues era mejor preferir la muerte. El texto continúa diciendo de la siguiente manera: el aspecto de las langostas era semejante a los caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas y tenían cabello como de caballo de mujer, tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de león. Tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballo. Y bueno, aquí el profeta está haciendo la analogía y presentando a estas langostas como un ejército militar. Allí pues esa interpretación tiene una lógica sustentable al mencionar de que todo esto, ¿no?, representa época de guerra. Época de caballo es época de guerra, época de batalla, época de poderío militar o de conquista, ¿verdad? Dice que tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y aquí una vez más se repite la palabra 5 meses, que equivaldría en la profecía a 150 días. Sobre ellos tenían como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. De paso, este nombre que Juan mira acá es un nombre que tiene que ver con el abismo y siempre se utilizó para representar inclusive lo que algunas religiones lograron llamar con el tiempo infierno. Bueno, en el versículo número 12 pasemos al sexto ángel o la sexta trompeta. Dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, la cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta: desatad a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora del día, del mes y del año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y esta interpretación, ¿verdad?, es interpretada tradicionalmente o históricamente por la Iglesia Adventista del Séptimo Día más o menos de la siguiente manera. Dice que la sexta trompeta representan a los turcos otomanos que destruyeron el Imperio Romano Oriental y llegaron a ejercer su poder entre el año 1449 al año 1840, que equivaldría exactamente a un periodo de tiempo, ¿verdad?, de 391 años, según aquí la profecía. Ahora, ¿qué pasó en esta época? ¿O por qué se interpreta de esta manera? Porque generalmente pues las conquistas de este tiempo, esta gente llega, oprime y destruye el Imperio Romano Oriental por ese periodo de tiempo, les causa dolor, les causa angustia, les causa sufrimiento. Pero esta opresión no llega directamente al cristianismo, sino directamente al Imperio Romano, que está pervertido, que está corrompido, que no tiene una sana doctrina, que se ha apartado de la verdad, que está oprimiendo a los que conservan una doctrina bíblica y está persiguiendo, ejecutando, matando y asesinando a los creyentes y a los judíos que se mantuvieron de parte de la palabra del Señor, que guardaron los 10 mandamientos, incluyendo el día sábado, entre otros. Pero vamos un poco más allá. El texto bíblico dice así: la cual decía el sexto ángel que tenía la trompeta, desatar los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Desde una perspectiva, yo creo que esta profecía también debe de interpretarse, una vez más repito, en conjunto con las 7 últimas plagas, porque tiene un paralelismo perfecto y exacto con la plaga con la sexta plaga. Entonces, aunque esto puede tener una interpretación muy lógica para el pasado, también creemos que tiene una interpretación tanto para nosotros hoy, para ti que estás escuchando, para nuestro tiempo presente, como para el futuro. Mire lo siguiente:
Fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora del día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿A quiénes son estos 4 ángeles? Muchos eruditos e intérpretes de la Biblia definen que así como había 4 ángeles reteniendo los 4 vientos, estos 4 ángeles, que son obviamente simbólicos, están deteniendo las fuerzas del mal, y estas fuerzas del mal que ahora se presentan acá también como 4 ángeles, están siendo soltadas. 4 ángeles de Dios, interpretadas en la profecía por un lado, y 4 ángeles del maligno, simbólicamente hablando, que matan, destruyen, porque los siervos del Señor, los ángeles de Dios, no matan, no destruyen, sino que algunos interpretan la profecía como los siervos del Señor que retuvieron los 4 vientos. Ahora esos siervos del Señor están soltando los 4 vientos para que hagan daño a la tierra, para que maten, para que destruyan y para que caigan todas las plagas apocalípticas en este planeta. El texto bíblico dice así: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora del día, mes, año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número del ejército de los jinetes era 200 millones, es decir, la diferencia o la contraparte a los 144.000, lo opuesto a los 144.000. Yo oía su número, y así vi en visión del caballo y sus jinetes, que tenían corazas de fuego, zafiro, azufre y azufre. Las cabezas de los caballos eran como las cabezas de los leones, y sus bocas salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre, y así salían de sus bocas. Pues el poder de los caballos estaba en sus bocas y en sus colas, porque con sus colas, semejantes a las serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Es decir, estos poderes estaban instigados por espíritus demoníacos, por espíritus malignos, haciendo representación de las serpientes. Se aliaron para hacer daño a los seres humanos y para dañar a la tierra en ese periodo de tiempo. Los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Entonces, aunque las plagas azotan a estos poderes que estaban haciéndole daño a los siervos del Señor, porque en conclusión, independientemente de la interpretación que algunos le den, un poco más allá, un poco más acá, sí creemos y todos concordamos en que estos poderes le estaban haciendo daño a los hijos del Señor, y por ende cayeron sobre ellos las plagas. Lo mismo que va a pasar ahora en nuestro tiempo presente, en el tiempo del fin. Es cierto que los hijos de Dios serán perseguidos, es cierto que la iglesia del Señor será perseguida, es cierto que el enemigo colocará y coloca en el tiempo presente pruebas, tentaciones, dificultades en la vida personal de usted. Pero sepa que a estas personas que oprimen a los hijos de Dios, que oprimen a la iglesia del Señor, que se levantan contra el pueblo del Señor, llevarán y caerán sobre ellos las plagas, como consecuencia de sus propios pecados, como consecuencia de sus malas acciones. No porque Dios sea un Dios que traiga plagas sobre la humanidad, sino que ellos mismos generan estas plagas, porque al oponerse a la voluntad de Dios y a los hijos de Dios, se colocan en el terreno de Satanás, y Satanás viene para destruirlos, para destrozarlos. Hoy en nuestro tiempo presente hay generaciones que sufren, que padecen, que lloran enfermedades, terremotos, maremotos, problemas sociales, conflictos políticos, problemas financieros, pero esto no lleva al ser humano necesariamente al arrepentimiento. En nuestro tiempo presente hay mucha gente que sufre la tiranía de un gobierno nefasto, que les oprime, que les causa daño, que les causa dolor, pero esto no es suficiente para arrepentirse. En nuestro tiempo, cuando los suicidios aumentan en los diferentes países del mundo, y en el que usted está viviendo tal vez esta es una realidad, donde la muerte abunda por todas partes, esto no es garantía de que la gente se arrepienta. Al contrario, pareciera que los corazones se corrompen y se endurecen y se voltean y se doblan contra Dios. Gente linda, hermanos queridos, el llamado final del libro de Apocalipsis es un llamado al arrepentimiento, a la concientización de que necesitamos buscar al Cristo vivo, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Vamos a orar. Querido Dios, danos un día bendecido,
Permite que tu palabra siempre prevalezca y permanezca en nuestros corazones. Oramos en el nombre dulce de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te envío un grande abrazo. Ya saben, nos vemos en un próximo vídeo.